46% de las personas tienen el 100% de todos los ingresos de Colombia. Y los que viven en ciudades de Colombia andan con esquemas de seguridad y en carros blindados, muchas veces suministrados por el propio Estado. Hay casi 100.000 soldados de la patria, todos pobres, todos pueblo, que multiplicaron 8 veces su ingreso al pasar de 200.000 pesos en anteriores gobiernos a 1.6 millones en enero del próximo año. Colombia es hoy, según varios rankings, uno de los 3 países más desiguales del planeta. Esta semana apareció en el primer lugar en la página ourworldindata.org.economic inequality, y en esa página aparecimos como el país más desigual de la Tierra. Yo tengo por acá el tweet donde registro los otros, ya los leo ahora, los otros países que aparecieron en ese ranking por debajo de Colombia, siendo Colombia pues el más desigual, lamentablemente. Eso es un tema muy grave, no es solamente una estadística. Ser una sociedad desigual significa que primero hemos sido gobernados pésimamente, todos los gobiernos anteriores, por personas que se dedicaron a hacer que el capital de las élites creciera y que esos impuestos que se iban ahorrando en reformas tributarias tras reformas tributarias dejaran de llegar a la inversión social. Mire como dice esta página, el ranking como lo muestra. Colombia en primer lugar con 0.54 del Gini. Ese es el índice que mide la desigualdad en el mundo. Quiere decir, más o menos, para que entiendan un poco cómo se maneja ese índice, que el 0.54, sí, que más o menos que el 46% de las personas tienen el 100% de todos los ingresos de Colombia. Bueno, sigue Brasil en segundo lugar, Zambia en tercero, Zimbabue, Panamá, Mozambique, Honduras, Guatemala, Ecuador, Congo, Turquía, Paraguay, México, Chile, Uganda, Argentina, todos por debajo de 0.50 obviamente. Y Colombia en este ranking es el primer país más desigual del planeta. Entonces sigo leyendo. Ya en junio había aparecido tercero, después de Namibia y Sudáfrica, en un ranking elaborado por la ONU. Ese ranking apareció el 26 de junio. Pero yo digo aquí que tomemos cualquiera como referencia. Lo sustancial es que somos una de las sociedades donde la brecha de desigualdad es más enorme entre 202 naciones. Esa desigualdad que mide el índice Gini fue lo que recibimos en 2022. La recibimos en 0.55, realmente la hemos bajado una décima apenas. Y que por la férrea oposición del Congreso para tramitar las reformas laborales, las reformas sociales, por la lentitud y politización de la Corte Constitucional, allá está la reforma pensional, por ejemplo, hace más de 7 meses, 6 meses, o por las demandas contra las reformas sociales, no hemos podido revertir significativamente esa cifra. Es decir, somos la sociedad más desigual del planeta, o una de las más desiguales del planeta, y no hemos podido avanzar en acortar esas brechas de desigualdad por esas 3 causas que enumero yo acá. Un Congreso en contra, totalmente deshumanizado, porque no le interesan las reformas sociales sino obstaculizar al presidente Petro. Una Corte Constitucional totalmente politizada también, que hace que su mismo presidente le ponga todos los palos a la rueda a una reforma tan importante como la reforma pensional, que sacaría de la pobreza a millones y a millones, por menos de la pobreza extrema, a millones de viejitos, a más de 3 millones. Y también porque la derecha, con las demandas que ha venido interponiendo, pues no le permite a la gente que disfrutar de esas reformas sociales que el gobierno del cambio le ha ofrecido. Entonces ahí vamos. Entonces dice, un país con una desigualdad tan aberrante jamás, nunca puede aspirar a vivir en paz. Pero esto es algo que al parecer no les preocupa a las élites políticas y empresariales, a juzgar por el desprecio con el que miran cada proceso de paz que se emprende en Colombia. De hecho, muchas de esas élites financiaron la campaña del no a la paz. En 2016, donando gruesas sumas de dinero al Centro Democrático
partido líder y posterior ganador de esa campaña. Entonces yo acá lo que estoy diciendo, a las élites no les importa que esa aberrante desigualdad sea la causa estructural de nuestra violencia, porque ellos no viven la violencia, ellos no la sufren. Y acá lo dice, esta falta de empatía tiene un origen. Vivimos en un país donde la violencia poco se siente en las ciudades donde tienen sede esas empresas y donde viven esos empresarios, sin contar los que viven fuera de Colombia. Y los que viven en ciudades de Colombia andan con esquemas de seguridad y en carros blindados, muchas veces suministrados por el propio Estado. Por eso a estas élites poco les importa lo que sucede en los territorios olvidados donde se vive la violencia real. ¿Qué les importa la motobomba en Toribío? ¿O la masacre en Tibú? ¿O el asesinato de líderes sociales en los Montes de María? ¿O el cilindro bomba en Caloto? ¿Qué les importa? Nunca van por allá, nunca lo sienten. Por eso no les importa acabar con la desigualdad y por eso se atraviesan a cada proyecto del gobierno del cambio tendiente a superar esa injusticia social. Aquí ya hay dos conclusiones importantes. Una, que no les importa la desigualdad social, así esta sea la causa estructural de la violencia. Y dos, que no les importa la paz porque muy difícilmente son tocados por la violencia. Sin embargo, contra viento y marea, a pesar del golpe blando que inició el mismo día en que se posesionó Gustavo Petro, hemos avanzado. Hay casi 2 millones de pobres menos, hay más de 1,5 millones de viejitos que viven en pobreza extrema, con 3 platos de comida en sus mesas, hay 46,000 madres comunitarias que tendrán una pensión, hay casi 100,000 soldados de la patria, todos pobres, todos pueblo, que multiplicaron 8 veces su ingreso al pasar de 200,000 pesos en anteriores gobiernos a 1.6 millones en enero del próximo año. Dentro de 2 meses, los soldados de la patria van a devengar un salario mínimo. Esto es un logro impresionante, importantísimo. Y también hay miles de familias campesinas, miles, que se han vuelto propietarias de la tierra. Y todos estos logros, justamente, los que desaparecerán si permitimos el regreso de la derecha. Lo primero que desaparecerá es el bono pensional. No hace falta decir mucho. Paloma Valencia, una de las aspirantes a la presidencia, ha demandado 2 veces la reforma pensional que debió haber entrado en vigencia en julio de este año. Haciendo un gran esfuerzo fiscal y para no jugar con la comida de los más pobres, el presidente Petro ordenó empezar a pagar el bono de 230,000 pesos este mes, en octubre, a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75. Pero la reforma contempla esos pagos a mujeres mayores de 60 y a hombres mayores de 65. Obviamente no se puede pagarle a todos sin la reforma pensional, aunque muchos dicen, esto ya es comentario de esa columna, aunque muchos dicen que sí se puede pagar, y dicen, ¿sí ve que sí se podía pagar sin la reforma pensional? No, señores, aquí le estamos quitando plata a vivienda, aquí le estamos quitando plata a caminos vecinales, aquí le estamos quitando plata a un poco de cosas para poder hacer esos pagos, porque el que sí financia esos pagos a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65, decís, ven A, B y C, es decir, 3.100.000 viejos, es la reforma pensional. ¿Por qué? Porque esa reforma le quita un porcentaje a las grandes pensiones. Le quita el 1,5% a las pensiones de más de 7 millones de pesos, el 2% a las de más de tanto, el 3% a las de más de 20 salarios mínimos. Y con esa caja que va recaudando de esas pensiones altas, se va creando ese pilar solidario que es el que va a pagar esas pensiones. Y por eso les ha dolido tanto aprobarnos esa reforma pensional. Ahí está embolatada con varias demandas. El presidente de la Corte ha hecho todo lo posible para que no se debata la legalidad de esa reforma ahí dentro de la Corte Constitucional. Bueno.